Bueno, previamente, antes de visualizar este video de la grabación de la clase, espero que hayan observado los dos anteriores sobre las unidades de longitud y la conversión de unidades de longitud para que puedan entender muchísimo mejor estos temas que vamos a ver y que vimos durante la clase sincrónica. Vamos a empezar entonces con la lectura de este tema, actividades de comprensión y práctica. ¿Qué es el perímetro y cómo se calcula? ¿Qué es el perímetro? A ver, vamos a pensar si hemos escuchado esa palabra, si tal vez hemos trabajado o calculado un perímetro. Y posteriormente vamos a realizar esta lectura. El perímetro de una figura es la medida de su contorno. Para calcular el perímetro se suma la longitud de todos sus lados. Entonces observemos que nos están diciendo que es el contorno de una figura, es decir, el contorno de este cuadrado sería esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Sería el contorno de toda la figura, en este caso de este cuadrado. Y nos dicen que para calcular el perímetro se suma la longitud. Cuando nos dicen longitud, es decir, la distancia que hay de un punto hasta otro. En este caso debíamos medir esa línea, este otro lado, desde este punto hasta ese otro punto, este otro lado desde este punto hasta este otro punto y este último lado desde este punto hasta ese punto. Esa sería la longitud de cada lado. Para calcular el perímetro se suma la longitud de todos sus lados, de todos. No se multiplica, no se divide, se suma. ¿Listo? Entonces, ¿de qué debemos sumar acá? La longitud de cada lado. Como ya nos dijeron la medida, en caso de que no nos digan la medida, pues debemos emplear la regla para saber cuál es la longitud de cada uno de sus lados, pero acá ya nos las dijeron, y es de 5 centímetros. Como es un cuadrado, recordemos que una característica del cuadrado es que todos sus lados son iguales. Entonces vamos a sumar 5 centímetros, más otros 5 centímetros, más otros 5 centímetros, más otros 5 centímetros, para calcular el perímetro de esta figura. Entonces, perímetro es igual a 5 más 5 más 5 más 5. Vamos a ir contando de 5 en 5. 5 más 5, 10. A ese 10 le sumamos otros 5, 15. A ese 15 le sumamos otros 5, 20. Y como estamos trabajando en centímetros, 20 centímetros. Y tenemos que el perímetro es igual a 20 centímetros. ¿Cómo los calculamos? Sumando la longitud, la medida de cada uno de sus lados. Vamos a hacer un ejemplo para que comprendamos mejor este concepto y de cómo calcularlo. Leemos entonces la indicación que nos dan en este ejemplo. Calcula cuánto mide el lado de cada portarretrato. Para eso ten en cuenta en cada uno que todos sus lados miden lo mismo. Es decir, en este portarretrato todos sus lados miden lo mismo, en este otro portarretrato todos sus lados miden lo mismo y en este último también. Luego selecciona la medida que encontraste, es decir, en cada una de estas figuras de esos portarretratos nos están dando el perímetro, que recordemos que acabamos de leer ese concepto, que el perímetro es la suma de todos sus lados. Nos están dando, es decir, la suma de todos sus lados, pero no debemos calcular eso, ya lo tenemos, ya tenemos el perímetro. Nos preguntan es por la medida exacta de cada uno de sus lados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber cuánto mide cada uno de sus lados? Obtener esa medida teniendo en cuenta que solo nos dieron el perímetro. Como el perímetro es la suma de todos los lados, ¿qué podemos hacer? Podemos dividir el perímetro, que es la suma de todos los lados, entre el número de lados. En este caso sería, ¿qué número dividiríamos? Contemos los números, contemos los lados de esta figura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso tenemos un hexágono que tiene 6 lados, entonces dividimos el perímetro de esta figura que nos indicaron, que es 252 centímetros, dividido entre 6. El perímetro entre el número de los lados de esa figura. Observamos a simple vista que es una división por una cifra, ya que el divisor es de una cifra.
¿qué debemos iniciar haciendo? Tomar una cifra del dividendo. ¿Será que al 2 lo podemos repartir entre 6 partes? ¿Será que al 2 lo podemos dividir entre 6? No es posible porque el 2 es mucho menor que el 6. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar dos cifras. ¿Será que al 25 lo podemos dividir entre 6? Sí lo podemos dividir porque el 25 es mucho mayor. Ahora sí, corroboramos que el número o por cuántas veces debemos de repetir el 6 para que llegue al 25 o se acerque al 25. Entonces multiplicamos por 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Y 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Si multiplicamos el 6 por el 5 nos pasamos. Entonces lo vamos a multiplicar por 4. 4 por 6, 24, lo vamos a hacer restando. Si ustedes lo hacen de manera directa, va a dar el mismo resultado. Entonces, 6 por 4, 24, colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. 5, a 5 le restamos 4, 1 y a 2, menos 2, 0. Como al 1 no lo podemos dividir, entonces, como al 1 no lo podemos dividir entre 6 porque el 1 es mucho menor, bajamos el siguiente número para dividir, que es el 2. ¿Será que el 12 lo podemos dividir o repartir entre 6? Sí, porque el 2 es mucho mayor. Entonces, buscamos por qué número podemos multiplicar el 6 para que llegue al 12 o se le acerque al 12. Multiplicamos por 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. Entonces multiplicamos al 6 por el 12, al 6 por el 2 y nos va a dar 12. Ponemos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. Sí se puede hacer esta resta aunque los dos números sean iguales siempre y cuando este sea mayor o igual. Empezamos restando por las unidades. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Y como no hay más números para dividir, significa que aquí terminamos la división. Es una división exacta, no hay residuos y el cociente es 42. Es decir, que cada uno de estos lados mide 42 y como estamos hablando de centímetros, 42 centímetros. Este mide 42 centímetros, este también mide 42 centímetros, este también mide 42 centímetros y así sucesivamente, porque al dividir todo el perímetro en el número de lados nos dará entonces cuánto mide cada lado, que es 42 centímetros. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente figura, con el siguiente portarretrato, que es un cuadrado. Entonces en este caso tenemos que dividir el total del perímetro, que es 164 centímetros, entre el número de los lados de este cuadrado, que son 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Es una división por una cifra también. Entonces tomamos del dividendo una cifra. Como al 1 no lo podemos repartir entre 4 porque es muy pequeño, tomamos dos cifras del dividendo. ¿A 16 lo podemos dividir entre 4? Sí, porque el 16 es mucho más grande. Entonces multiplicamos por el 4 a ver por cuántas veces lo tenemos que repetir para que llegue el 16 o un número que se le acerque al 16. Multiplicamos por 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 16. Y 4 por 4, perdón, 4 por 3, 12. Y 4 por 4, 16. ¿Cuántas veces tuvimos que multiplicar el 4? 4 veces. 4 por 4, 16. Colocamos el número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. Empezamos por las unidades. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Y como a los 0 no lo podemos dividir entre 4, vamos al siguiente número para dividir, que sería el 4. ¿Será que el 4 lo podemos repartir entre 4? Sí, sí lo podemos dividir, porque no es mucho menor, sino que es el número exacto. ¿Cuántas veces tenemos que repetir 4 para que llegue a 4? Una vez. 1 por 4, 4. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. 4 menos 4, 0. También es una división exacta porque no hay más números para dividir y el cociente sería 41. Es decir, que cada uno de estos lados mide 41 centímetros. Este 41 centímetros, este otro es 41 centímetros, este otro es 41 centímetros y este también. En este caso vamos a verificar
si el perímetro que nos dieron inicialmente es un perímetro correcto. Y como sabemos cómo hallarlo, ya tenemos la medida de todos sus lados, entonces recordemos que para calcular el perímetro debemos sumar la longitud de todos sus lados. En este caso debemos sumar 41 centímetros más otros 41 centímetros más 41 centímetros más 41 centímetros. Vamos a corroborarlo y lo vamos a hacer. 41 más 41 más 41 más 41. Y recordemos que estos son centímetros. Entonces, al realizar la suma de la longitud de todos sus lados, nos tendría que dar 164 centímetros, si esto es correcto. Entonces, sumamos primero las unidades, 1 más 1, 2, a C2 le sumamos 1, 3, a C3 le sumamos 1, 4. Pasamos a sumar las decenas, 4 más 4, 8. A ese 8 le sumamos otro 4, 12. A ese 12 le sumamos otro 4, 16. Y nos queda 164 centímetros. Es decir, que el perímetro que nos indicaron acá está correcto. Al sumar la longitud de todos sus lados, la medida de todos sus lados nos da 164 centímetros. Y por último tenemos este triángulo, que en este triángulo nos dicen que el perímetro total, es decir, la suma de todos sus lados, es 129. Y para calcular entonces cuánto mide cada uno de sus lados, debemos dividirlo por el número de lados, que sería 1, 2 y 3. Es una división de una cifra, porque el divisor es de una cifra, tomamos entonces del dividendo una cifra. ¿Será que al 1 lo podemos dividir entre 3? No, porque el 1 es mucho más pequeño. Entonces tomamos del dividendo dos cifras. ¿Será que al 12 lo podemos dividir entre 3? Sí, porque el 12 es mucho mayor. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos repetir el 3 para que llegue al 12 o a un número que se acerque? Vamos a multiplicar por 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Si multiplicamos el 3 por el 4, llegamos al 12. Entonces colocamos en el cociente el número 4. 4 por 3, 12. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. Empezamos por las unidades. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Como al 0 no lo podemos dividir, entonces bajamos el siguiente número para dividir, que sería el 9. Al 9 lo podemos repartir entre 3 partes, sí, porque el 9 es mucho mayor que el divisor. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos que se repita o se multiplique el 3 para que llegue al 9? Multipliquemos por 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Necesitamos que se repita 3 veces. 3 por 3, 9. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. 9 menos 9, 0. Entonces tenemos que el cociente es 43, es decir, que cada uno de estos lados mide 43 y como estamos hablando de centímetros, sería 43 centímetros. Cada uno mide eso. Y de esta manera podemos calcular cuánto mide cada uno de sus lados, corroborando y partiendo desde el perímetro, que es la suma de todos sus lados. Si de pronto no les quedó muy claro este concepto, las invito a que por favor me vuelvan a escribir y yo les hago otros ejercicios para que corroboren y terminen de comprender esto. Pero es muy importante que escriban esta definición en el cuaderno para que recuerden, además de cómo calcularla. Vamos entonces a ver ahora otro tema.